Bueno, Barili, muy bien, ¿eh? Esto es de... Sí, señor. De élite. No ha sido fácil porque tenemos a Vicente Vallés. Buenos días, querido, bienvenido. Muchas gracias. Claro, esto de que te premien los libros, pues hay una gira tremenda y claro, no es fácil que vengas pero lo hemos aquí, conseguido. pero Sí. lo hemos conseguido. Premio Primavera por su último libro, Operación Kazán, que está editado por Espasa. Y yo le estaba diciendo a Vicente, que nos conocemos hace muchísimo tiempo, nos conservamos muy bien, porque somos de... y duraremos, que yo tenía, y lo tengo, pero me lo llevé a mi pueblo, que ya no me caben los libros del comunismo, El rastro de los rusos muertos, porque yo no sabía que es un libro de investigación. Sí, eso y es. al mismo tiempo, imagino que es uno de los hilos que le ha llevado a la novela. Es decir, que no se basa todo en, bueno, una novela... No, se basa en una parte histórica que al mismo tiempo es muy novelesca, como pasa con todo lo ruso, especialmente soviético, y que él había trabajado ya siguiendo los muertos. Claro, pero es que en los escritores cada libro es una piedrecita en el camino, porque en efecto el rastro de los rusos muertos, pero también el anterior, ¿no? Sí. Trump y la caída del imperio de Clinton, al final te llevan a lanzarte a la ficción, Sí, porque los anteriores eran ensayos. Claro, yo suelo decir que esto es Operación Kazán es como la tercera parte de una trilogía imperfecta, porque lógicamente las trilogías suelen ser 3 novelas que tienen un hilo conductor. En este caso no son 3 novelas, son 2 ensayos y una novela. Pero es verdad que la novela sigue el rastro de los rusos muertos anteriores, el libro anterior, y el rastro de los rusos muertos también sigue el hilo del libro anterior sobre la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 y la injerencia rusa que se produjo en aquella campaña electoral. Yo tengo la tesis de que Trump no ganó las elecciones de 2016 únicamente por la injerencia rusa. Hubo muchos elementos que le hicieron ganar aquellas elecciones de manera sorprendente, pero uno de los elementos fue también la injerencia rusa. Y el primer libro, el de Donald Trump, era un relato de cómo se había producido esa victoria, de cuáles eran los motivos que habían llevado a esa sorprendente victoria, de cómo había cambiado la sociedad americana de votar a un presidente como Obama a un presidente tan distinto en este caso como era Donald Trump, cómo se había movido el electorado americano, cómo muchos demócratas habían votado a Donald Trump y por qué. Y muchas mujeres de estudios, exactamente, mujeres cuando se suponía universitarias. que Hillary Clinton iba a traer el voto de las Sí. mujeres masivamente y eso no se produjo, incluso hispanos que se suponía que masivamente iban a votar a Hillary Clinton votaron también a Donald Trump. Entonces era un cambio sociológico y político muy interesante y una parte de ello también era la injerencia rusa, pero en realidad se pudo conocer más sobre la injerencia rusa, sobre hasta dónde llegó en aquellas elecciones a partir de las investigaciones que se iniciaron después de las elecciones. Y hubo investigaciones en el Congreso de Estados Unidos, hubo investigaciones por el FBI, por la CIA, por varios medios de comunicación, New York Times, el Washington Post, y ese fue el motivo del segundo libro, del rastro de los rusos muertos, que me lleva ya a ir mucho más allá de la investigación de la injerencia rusa, sino quién es Putin, cómo es la Rusia de Putin, cómo ha heredado, por decirlo de alguna manera, el sovietismo su nuevo régimen y cómo ahora ciertamente estamos viviendo un episodio terrible que es la muerte masiva de ucranianos, pero hasta ese momento, hasta que empezó la invasión de Ucrania, quienes morían a manos del régimen eran sobre todo rusos. Sí. De todo tipo, diplomáticos, políticos de la oposición, periodistas, montones de personas, bueno, gente de los servicios de inteligencia que de repente no eran entusiastas y desaparecían, o les daba un ataque al corazón con 40 años, este tipo de cosas. ¿No? De polonio, sí, un poco de polonio, está inventado, está todo inventado. Todo se inventó en los tiempos de la Unión Soviética. Por eso tengo yo esto, que me lo regaló el otro día Tomás Cuesta, que es cuando llega Putin al poder, hace una matriusca, porque a la gente no tiene duda de que vuelve a Stalin. Y entonces va de Stalin a Putin. Bueno, Putin es un gran admirador de Stalin. Es un admirador absoluto y de hecho ha restaurado el himno, la bandera. Lo ha recuperado. Dice, es por el ejército. Sí, pero hay Estado. También Rusia era un Estado y no ha restaurado eso. Él piensa además que es el mayor. Él llegó a decir, que eso lo repitió como si fuera original, luego Pablo Iglesias, que la mayor tragedia que ha habido en el siglo XX es la implosión de la Unión Soviética. Es decir, que caiga una dictadura comunista ha sido la mayor tragedia. Y él hay que reconocer que la ha restaurado. Ha trabajado... Su voluntad ha sido esa desde el principio. Desde el principio. Sí, y lleva ya 22 años y casi lo ha conseguido. Pero, ¿qué es lo que te hace dar el salto a la novela? Porque quieras que no, el cambio de género
aunque el tema sea el mismo, pero Sí. cambiar el género te exige un Sí. cambio total. Es drástico, sí. En realidad, yo cuando un día me senté delante del ordenador portátil de casa y me puse a escribir algo, una idea que tenía, no estaba convencido de que primero iba a continuar escribiendo mucho tiempo. Y mucho menos que en el caso de que llegara a terminarlo me iba a atrever a decir, bueno, esto puede ser publicable, ¿no? Pero bueno, me lié y seguí escribiendo, ¿no? La idea de Operación Kazán surge en medio del momento en el que estaba escribiendo El rastro de los rusos muertos, en la parte específica sobre la injerencia rusa en las elecciones americanas del año 16, y pensé, digo, bueno, esto, si a un autor se le hubiera ocurrido, hubiera sido una idea muy buena para hacer una novela, ¿no? Como un país se entromete en los asuntos de otro, cosa que, por cierto, en el libro del rastro de los rusos muertos ya cuento que la primera injerencia de un país importante en el proceso electoral de otro no fue la de Putin, fue la de Bill Clinton en las elecciones de mitad de mandato de Boris Yeltsin en el año 96, con dinero y con agentes especializados en hacer campañas electorales, que le ayudaron porque iba a perder. Y era por una buena causa, porque es el único presidente democrático realmente que ha habido. El único que lo ha intentado, estaba al menos. borracho, y dice, tal vez por eso, fue el último. Y hay un reportaje, no sé si lo has visto, lo habrás visto seguro, en la que cuando llega al poder Putin, Yeltsin, que ha estado con él y que lo ha protegido hasta el final, le llama para felicitarle y no se le pone. Es un documental que hay en alguna plataforma increíble. Eso describe tan a la perfección. Por eso es que es un tío absolutamente frío, es un criminal nato, es un teniente coronel del KGB. Tú no eres, y su ídolo es Andropov, naturalmente, el carnicero de Berlín, como de todos los del KGB de su generación. Pues hay otro episodio que cuento en El rastro de los rusos muertos muy parecido a ese del que hablas. La última visita que Bill Clinton hizo a Moscú como presidente de Estados Unidos, acababa de ganar las elecciones Putin, hacía muy poquitos meses. Esto fue en el verano del año 2000. En marzo había ganado las elecciones Putin. Fue la primera cumbre y última que mantuvieron ellos dos, Putin y Clinton. Cuando terminan los actos en el Kremlin, los actos oficiales, Clinton se despide de Putin en la puerta y le dice que va a ir a visitar a Yeltsin para despedirse de él en la dacha, de la casa de campo de Yeltsin, efectivamente, haciendo la caravana y tal. En el camino, descuelga el teléfono Putin y llama a Yeltsin antes de que llegara Clinton y le dice que quede claro que mando yo y que ya no se hace política en otro sitio que no sea en el Kremlin, en mi despacho. Se lo dijo a Yeltsin. Y cuando llegó Clinton, Yeltsin se lo contó. Y esto se ha sabido porque un asesor de Clinton que estaba allí presente lo contó años después en un libro. ¿Cómo es el personaje? El otro día vi uno de los documentales de Lonitza, que es lo que sucede en la plaza todavía Leningrado, luego San Petersburgo, cuando el alcalde, cuando intentan el golpe, Gorbachov, aunque disimula, pero es como el 23F de aquí, querían que no desapareciera la Unión Soviética, y tienen un pequeño problema, es que no cuentan con el tráfico. Entonces los tanques no llegan a San Petersburgo porque hay un atasco. Y el alcalde de San Petersburgo, que era un gran borracho y un gran corrupto y tal, pero que tenía valor, entonces en el ayuntamiento iza la bandera rusa, arría la bandera soviética con la hoz y el martillo, ponen el himno, porque mucha gente quería volver a Rusia, eso estaba ahí, pero había que hacerlo. Y entonces, y cuando todos se aclaman y tal, se llena la plaza, viva Rusia, patatín, la libertad, no sé qué, y entonces sale y baja, aclamado por la muchedumbre. Y el que le abre el coche, su jefe de seguridad, es un tal Boris Yeltsin. O sea, y efectivamente desde luego, lo tenía controlado, vio el proceso y por supuesto se dispuso a revertirlo y lo ha hecho. Sí, es todo muy de novela y de hecho Operación Kazán se convierte en una novela de espías, Vicente, increíble, que te atrapa desde las primeras páginas y leerla ahora, porque claro, tú la has escrito en los últimos 3 años, según he leído, pero se publica en este momento, ¿no? Cuando se ha armado la que se ha armado y verdaderamente parece hasta premonitorio, es muy extraño leerte. Ha sido una casualidad que coincidiera con la invasión de Ucrania. O sea, esto no ha sido Planeta. No. Que va, no lo ha sido, ¿no? La novela
termino de cerrarla más o menos en noviembre, diciembre del año pasado. Lógicamente en ese momento nadie sabía que se iba a producir la invasión de Ucrania y el premio se concede unos días antes de que empezara la invasión, de hecho. O sea que tampoco cuando se concede el premio Primavera tampoco había empezado todavía. Es una sincronía asombrosa. Sí, ha sido pura casualidad, una desgraciada casualidad para los pobres ucranianos que lo están sufriendo en sus carnes en este momento. Pero sí, lo que yo creo que en Operación Kazán, más allá de que es una novela, hay buena parte de novela histórica también, porque intento relatar con el mayor detalle posible lo ocurrido en los últimos 100 años, por supuesto el inicio de la Unión Soviética, luego la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la caída de los regímenes del Este y varios procesos electorales americanos. Y ahí hay algunos personajes que son fácilmente identificables con personajes de la realidad. Uno de ellos, aunque tiene un nombre diferente, se parece mucho a Vladimir Putin. Y varios de los hechos que ocurren en torno a ese presidente ruso de la novela son hechos reales que no han ocurrido a Vladimir Putin, de manera que quien haya leído Operación Kazán o quien tenga interés en leerla encontrará algunas explicaciones de por qué Putin es como es, de qué fuentes ha bebido para generar su personalidad y lógicamente la primera de las fuentes es haber sido un alto mando del KGB en los tiempos soviéticos, en la Guerra Fría, en los años 70, 80 y como él mismo dijo en una declaración una vez que le hicieron una entrevista al principio de su mandato, le decía un periodista, dice, ¿usted que ha sido agente del KGB? Y él le interrumpe la pregunta y dice, ¿ex agente del KGB? Eso no existe. Así que cuando alguien ha sido agente del KGB, es agente del KGB siempre. Toda la vida. Sí, sí. Y lo sigue siendo. Bueno, teniente coronel, y además lo mandaron a Dresde, que era como un castigo. Yo siempre, todo el mundo sabía que era muy ambicioso, porque había tenido una infancia bastante apedreada, bueno, aperreada como tantos, hay que decir, ¿no? Pero es una tradición de niños que es que la historia de Rusia es la historia de muchos niños, de millones de niños abandonados, que se convirtieron en bandas. Esto pasó ya desde la Revolución con la Guerra Civil, pero bandas de miles de niños que corrían ahí como los niños estos africanos, drogados que van a las guerras. Es una tradición. Y este es un niño de una familia muy pobre, muy humilde, él muy poquita cosa, al que le despreciaban los del entorno y que se hizo de una voluntad férrea. Y toda es la historia de una voluntad. Lo del triunfo de la voluntad no es solo Hitler, que comparte el aspecto físicamente de nada, pero el otro era un miserable cabo austríaco y mira dónde llegó con la voluntad. Tuvo siempre claro. ¿Tú cómo te ves en un momento en que eres un gran personaje en la comunicación, en España, en la televisión, donde te mantienes, cosa milagrosa, porque lo normal es que si triunfas mucho te echen y si fracasas también. Entonces, y entrar ahora, digamos, en esta dimensión de novelista que es otra vida, que no tiene nada que ver con ir a la tele y por la mañana ver la audiencia. Sí, bueno, seguramente digamos que voy surfeando esta situación porque yo no me siento un escritor, yo soy un periodista. Entonces haré mejor o peor mi trabajo de periodista. Y luego lo de escribir es un cierto entretenimiento que me permite cambiar un poquito mi estructura mental un rato al día cuando tengo ocasión para hacer o bien los ensayos anteriores, que lógicamente los periodistas estamos muy acostumbrados, desde luego en la televisión, a tener un espacio muy limitado para contar las cosas. Nosotros tenemos 35 minutos todos los días y en 35 minutos tienes que contar un montón de noticias, muy cortitas todas ellas. Sentarme a escribir, por ejemplo, el libro sobre Trump o el libro sobre los rusos muertos y saber que tienes por delante todas las páginas que te dé la gana, es un desahogo muy grande para un periodista acostumbrado a limitar mucho sus posibilidades de expresión. Pero en la novela estás muy contenido, porque yo pensé que siendo la primera novela se haría pues babilónica más o ahora que están de moda, más ahora que se van, bueno, eso de venga, no, ahora hay escritores y las editoriales solo 300 y por qué no 600. Pues fíjate, yo creo que ahí he aplicado un poco la deformación profesional, porque de hecho he quitado algunas cosas que tenía escritas para acortarlo un poco. Pero eso te honra, Vicente. Sí. No, de verdad. A mí me pasa como lector que cuando llego a la librería y veo un tocho de 1000 páginas, a veces puede resultar disuasorio, ¿no? Dices, es que
no tengo tiempo porque para sabes leer que tanto. sobran 500. Cosas que decir, en 1000 páginas. Demasiado interesante tiene que ser todo para escribir tanto, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido, incluso como cuando ya supe que llegábamos más allá de 400, 420 o así, no sé, digo, a lo mejor sobra material, ¿no? Y convendría, pero no. ¿Qué parte es la que a ti te gusta más? Es decir, que al leerlo como novela, porque no tiene que ver nada, y sobre todo si no tienes experiencia de ficción, pero en general no tiene que ver nada lo que uno hace cuando uno lee el libro ya terminado y a lo mejor ya digamos ya físicamente como un ser vivo, porque está vivo y va a tener su vida al margen de lo que tú quieras o creas y nunca sabes lo que va a pasar. ¿Qué parte te gusta? Dice, bueno, pues esta parte que yo pensaba que tal, esta es la que más me gusta. Quizá haya dos aspectos. Por un lado, algunas escenas que recrean episodios de la Segunda Guerra Mundial que he disfrutado mucho escribiéndolas porque me ha permitido volver sobre lecturas que ya había realizado para investigar un poco más, y hay un episodio concreto que se desarrolla en las semanas posteriores al desembarco de Normandía. Y yo había leído mucho, he visto como todo el mundo películas y documentales sobre aquel acontecimiento, pero tenía una voluntad extra de detallismo, por decirlo así. Y en el verano del 19, cuando todavía no había llegado la pandemia, pues cogí a la familia y nos fuimos a Normandía a pasar una semana. Coincidimos. Sí. Yo estuve allí y además y los cementerios, y vi el cementerio americano y el alemán. Que es una cosa tremenda, y te das cuenta, esos son dos civilizaciones. Uno es grecolatino, el americano es cruces blancas y tal, perfectamente ordenadas, y en cambio el alemán son grupos, color hierro, grupos de 5, de 7 tumbas de distinto tamaño, cruces germánicas, pero no nada geométricas, que bajo el bosque es totalmente distinto. Y dice, bueno, realmente es Roma, y estaban ahí, los bárbaros estaban en el Rin. Impresiona mucho porque yo estuve en verano y cuando llegamos a las playas, de repente ves miles de bañistas en las playas tomando el sol. Y dices, oh, Dios mío, es que lo que yo recuerdo de estas playas son imágenes de guerra, de sangre, claro, de cuerpos desmembrados, es decir, de bombas, y allí estaba todo el mundo tomando el sol tan a gusto, ¿no? Y luego lo más interesante de esa parte fue recorrer hacia adentro Francia, bajar hacia el sur y ir por los pueblecitos que en algunos libros ya que son muy detallistas hablan de ellos, pues en este pueblo hubo tal batalla, aquí pasó no sé qué con no sé qué soldado que se quedó perdido de su unidad, tal. Entonces eso he intentado trasladarlo a Operación Kazán. Y luego una cosa que a mí me preocupaba mucho, a lo que te refieres antes, Federico, del paso del puro periodismo en un libro de ensayo a la ficción, eran los diálogos. Porque en los ensayos, pues cuando pones un diálogo suele ser, si no es de transcribir un diálogo que existió, no tienes que imaginártelo ni crearlo tú. Me preocupaba mucho que los diálogos que tuviera el libro pues fueran potentes y tuvieran sentido y dijeran de vez en cuando alguna cosa inteligente. Y hay varios diálogos, muy especialmente ya en la parte final del libro, que trabajé mucho sobre ellos. No sé si han quedado muy bien o no, pero trabajé mucho sobre ellos. Y de esa parte me siento satisfecho, no tanto por qué resultado han tenido, sino más bien por habérmelo trabajado mucho. Bueno, y esta gira ya de autor, de novelista de éxito, que esto es otra experiencia en tu vida. ¿Y esto cómo lo llevas? Bueno, es entretenido, la verdad. Y sí, ya hice alguna gira con el libro anterior, aunque no fue tan intensa como esta está siendo especialmente intensa, pero las he disfrutado mucho, las que he tenido, porque aunque es muy cansado, porque claro, yo tengo que intentar volver a mediodía para poder hacer el informativo de la noche, eso me obliga a coger el avión primero de la mañana y luego al mediodía otro avión de vuelta, pero me permite también salir de Madrid y poder viajar por España y poder ver a otra gente. Salir del estudio. Sí, salir del plató. Salir del plató de televisión y, ¿sabes? Es otra experiencia que viene muy bien, oxigena mucho y permite hablar con gente con la que habitualmente no tienes contacto. Hacer un poco de espía, Vicente, ¿no? Porque en alguna medida. Tú que has escrito una novela de espías y que eres un apasionado de las películas de espías, he visto, ¿no? Oye, ¿lo ves con pues esa cara de bueno? Sería un espía perfecto, es que porque confiarías en
en él. Un poco John le Carré, ¿no? Ya me pilla un poco tarde. Otro traidor. Bueno, no, pero natural. Es que les no, pero es un poco traidor, ¿no? No, o sea... pero sí, pero ves, yo confiaría. Mira, Vicente, te voy a contar la verdad. El otro día en la embajada de Marruecos, y es un agente. O sea, tiene cara de bueno y eso. Bueno, seríamos un agente para bien, ¿eh? Sí, eso piensan. Alguno tiene que ser bueno. Eso es la mitad, por lo menos, ¿no? Del lado de la luz. Más bien. Claro que sí. Bueno, en todo caso es un éxito, la verdad, porque el ritmo de trabajo que se lleva, y especialmente en la televisión. En la radio es muy duro por la duración, pero la televisión es por la intensidad, porque es brutal, o sea, necesitas descansar, y haber conseguido que la oxigenación sea la novela, chico, esto me parece un milagro. Pero es que aquí estamos todos un poco enfermos. Aquí bastante. Hombre, sí. No paramos de escribir. Bueno, eso es muy cierto. Normalitos no... Bueno, yo vi cuando ¿Quién iba a hablar? Claro, por eso digo. No, pero yo vi el nacimiento de Antena 3 y te aseguro que no era así, ¿eh? El único que sobrevive así tal es Vicente, que es un milagro. En un perfecto estado de... Está estupendamente. Además es feliz. Claro. Se hace lo que se puede. No, has tenido suerte también, porque esto en la vida... ¿Cómo llevan en tu casa esto de...? Porque estos son horas, ¿eh? Sí, son esas horas robadas. Es que además tú y tu mujer tenéis horarios imposibles. Fin de semana uno, entre semana. Yo trabajo de lunes a viernes, ella trabaja los fines de semana. Lo hace casi tan bien como Vicente, o mejor, hay que decirlo. Eso es perfecto para que el matrimonio dure. No, porque no hay celos, que en las películas de siempre hay celos. Aquí, como son horarios distintos, el problema es, por ejemplo, pues no poder tener nunca un fin de semana en el que oye, vamos a irnos a no sé dónde, ¿no? Porque es muy complicado. Entonces, o bien tiene ella que librar, o bien tengo que librar yo entre semana, y esto no siempre es fácil de compaginar, y bueno, lo hace difícil, ¿no? Pero bueno, el trabajar en la misma profesión nos hace también comprender los problemas del otro de alguna manera, aunque no siempre es fácil de llevar, pero sí, vamos tirando y va bien. O sea que ahora pues está en la Feria de Sevilla disfrutando estos días, ha ido allí. O sea que tú estás trabajando y ya bailando. Ya bailando. Hoy a esta hora ya está bailando. Anda suelto Carlos Herrera, que lo vi ayer atropellando los restos de Ciudadanos. Estaba Inés Arrimadas, del partido que paz descanse, estaba bailando tan ricamente, y dice, mira cómo baila Carlos Herrera. Digo, pero están bailando sobre su tumba, o sea, es una cosa... No para, el tío es que no para. Carlos no para. Bueno, Vicente, de verdad, enhorabuena, porque es un milagro profesional. Operación Kazán en y además pasa. jugársela cuando tienes todo el prestigio ya ganado en la tele, jugártela en la novela, donde siempre va a haber gente que te va a sacar defectos y tal. Los hay, pues, y además algunos tienen razón, o sea, algunos lectores me han hecho llegar alguna idea y bueno, me parece bien. Hay también alguno que me ha dicho, me parece un poco fantasiosa, y claro, miras la realidad y dices, no sé yo qué es más fantasioso, si la realidad o la historia. Es que ustedes no han visto Rusia, ¿no? Claro, es que... Yo les recomiendo que los que me dicen esto que es un poco fantasioso, lean El rastro de los rusos muertos, que es un ensayo, y luego me dicen si les parece fantasiosa Operación Kazán. Sí, señor. Bueno, enhorabuena, Vicente. Muchas gracias. Bueno, Iberdrola, momento de dar una buena noticia de Iberdrola por ti y por el planeta. ¿Te gustaría que las compañías más importantes se preocuparan más por la economía local? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, encarga el 90% de sus compras a compañías españolas, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas. Iberdrola, por ti, por el planeta. Una pausa y tenemos a Bea. Bueno, que además... Vicente, es que hemos hecho un pacto con el diablo aquí varios, ¿eh? Sí, pero esto de la crema antiedad no tiene secretos para ti. No, pues la puedes llevar a casa. Luego claro, la Posidonia de Mediterráneo. Nunca viene mal. Nunca viene mal. Exacto. Es La Mañana de Federico. Es radio.